a mí me da lo mismo quién sea el abusador, ¿no? El indeseable. Me da lo mismo la relación personal que tuviera o que tenga con Mónica Oltra. El problema que yo le encuentro político y de gestión es que Mónica Oltra no la defendió como debió defenderla, como una menor tutelada que dependía de ella, ¿no? Y por tanto, ¿qué hizo? Pensó más en su carrera política que en el bienestar de la menor. Curioso es también que a 48 horas de la comparecencia de Mónica Oltra en las Cortes le den una asistencia, digamos, o una solución para que ella pueda... 48, de un techo. No sería tan generoso, 48 o menos. O menos, ¿no? Que además es curioso teniendo en cuenta que la menor desde el verano pasado es mayor de edad. Por lo tanto, desde el verano pasado, su situación efectivamente es una situación de desprotección. Es decir, se le podía haber dado una solución en el último año, porque ella es mayor de edad desde hace un año, ¿no? Y se le ha dado justo ahora, a puertas de la comparecencia de la señora Oltra. Yo no quisiera pensar, pero lo pienso, después de los antecedentes, que es un intento más de minimizar el impacto político y mediático de este caso sobre Mónica Oltra. Es decir, la sentencia dice: se encargaban informes sesgados que podrían estar animados por interés de exculpar a la Generalitat. Y no lo dice María José Catalá, lo dicen 3 magistrados. Entonces, me hace mucha gracia ese ánimo ahora de Compromís de desvirtuar la acción judicial, cuando la misma Mónica Oltra ha hecho bandera de la acción judicial en otras etapas en las que ella era oposición. ¿Cómo sería Mónica Oltra hoy si la consellera de Bienestar Social es Asunción Sánchez Zaplana? Es decir, la última consellera del Partido Popular. Y Mónica Oltra siguiera en las Cortes como líder de la oposición. ¿Cuál sería su actuación? ¿Cuál sería su actuación después de una sentencia donde 3 magistrados dicen literalmente lo que yo he dicho? ¿Sería esa actuación de prudencia, respeto y vamos a escuchar las explicaciones? Yo tengo claro que Mónica Oltra no va a dimitir por esto. Le honraría que lo hiciera. Creo que no hay un caso, digamos, más claro para dimitir de una responsabilidad que cuando no la has ejercido y además una sentencia judicial te afea que no la has hecho en una cuestión de especial vulnerabilidad como es esta. Pero si Mónica Oltra no dimite, que no sé si tiene intención, pero no la acabo de ver, ¿va a hacer algo el presidente de la Generalitat? ¿Y el principal responsable de la Generalitat tiene pensado hacer algo? ¿Tiene pensado asumir responsabilidades? Porque al final el responsable de la Generalitat es Ximo Puig. O sea, el último responsable de la Generalitat es el señor Puig. Por tanto, ¿tiene pensado el señor Puig tomar medidas si Mónica Oltra no decide dimitir? Esto no es un problema de convivencia, ni de no aceptación de la diversidad. No os equivoquéis. Aquí hay un problema claro, que es que generar una estructura permanente, que son los arcos chinos, va a definir que una característica de ese barrio, que además hasta ahora no ha tenido ningún problema de convivencia ni con los latinos ni con los chinos, ya sea se convierta en el todo del barrio. Cuando ese barrio tiene mucha más historia, mucha más tradición, tiene arraigo más allá de la presencia de población china. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esta iniciativa la presenta el señor Joan Hornos. Joan Hornos es una persona que es responsable de finanzas de la coalición Compromís y que además forma parte de la ejecutiva de Compromís en Valencia. ¿Vale? Lo respaldan 300 personas. Pero ahora mismo, a fecha de hoy, que yo he estado esta mañana en el barrio, en el Trinquet, en el mercado de Jerusalén, hay 800 personas del barrio que han firmado en contra de esa estructura. Pero no porque rechacen a la comunidad china, porque muchos de ellos, y a mí me lo han dicho esta mañana en el mercado, muchos de sus clientes son de la comunidad china y tampoco quieren el arco. Hay cuestiones que salen al debate, como la proximidad de esos arcos con algunas de las fincas y viviendas, como los informes que puedan articular fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de emergencias como los bomberos. Yo particularmente creo que lo que hay que hacer es reflexionar, es decir, y diálogo con los vecinos. Nosotros hemos presentado una moción para el jueves que viene en el Pleno. Se tiene la oportunidad de debatir. Vamos a ver, que no estamos hablando de un evento de un barrio concreto, estamos hablando de la misa de infants, que forma parte del patrimonio, digamos, social y cultural, religioso, por supuesto, de la ciudad de Valencia. O sea, no estamos hablando de un tema menor en el que habéis dicho que no, y es que no, firmé y no me di cuenta de lo que estaba firmando. Cuando uno firma, sabe que ha firmado que sí a la Vuelta Ciclista de la Comunidad Valenciana, que sí a los conciertos en la Marina de 340 personas, y que va a firmar que no a la misa de infants. Y si no detecta que eso va a generar, digamos, una repercusión social, es que no conoce la ciudad de Valencia. Por tanto, ahora que se ha hecho público y ahora que habéis recibido la crítica, estáis dispuestos a recular. No pretendamos engañar. Es decir, no, es que esto... No, a ver, aquí
habéis tomado una mala decisión, habéis tenido un doble rasero evidente. La operación de la Ciudad de las Artes y las Ciencias es una operación de marketing. Y te digo, sigo sin entender a qué hemos dedicado los valencianos los más de 17 millones de euros de los hospitales de campaña. Y no entiendo cómo el hospital de campaña que se puso en marcha al lado de la Nueva Fe no ha sido el punto elegido para que al menos esa inversión que hemos hecho con nuestros impuestos sea mínimamente amortizada, porque efectivamente no podía reunir condiciones para albergar pacientes, pero entiendo que para hacer PCRs al menos y para vacunar después podía haber sido perfecto.